Las formas en que las personas, empresas e instituciones se comunican han cambiado en las últimas décadas. Las distancias y el tiempo de comunicación se han acortado. Cada día crece el sistema de conexiones a través de dispositivos para acceder a Internet, lo que ha transformado muchos aspectos de la sociedad moderna y la interacción social, gracias a las redes sociales. Las redes sociales son un punto de encuentro virtual para amigos, personas con intereses comunes. A través de sus distintos formatos podemos estar informados de dónde, cómo, cuándo y qué está haciendo nuestro interlocutor en cada momento. Y podemos tener las distintas respuestas a través de los mini posts de Twitter o del estado de cada usuario de Facebook. Por lo que muchas empresas, medios de comunicación, instituciones públicas y universidades han aprovechado las redes para posicionar su imagen corporativa y ofrecer al amplio mercado sus productos y servicios, convirtiéndose dichas redes sociales en su voz e imagen. Pero, ¿se pueden convertir en un arma de doble filo para las empresas o instituciones que lo utilizan? ¿Qué exigencias representan para estas empresas? Hoy en Se Dice Que, las redes sociales, interlocutores de medios e instituciones. Bienvenidos a una emisión de Se Dice Que. En esta ocasión, como ya lo escucharon en la cápsula que me antecede, vamos a traer a la mesa de discusión, de charla, el tema de las redes sociales, interlocutores de medios e instituciones. Y para charlar sobre el tema, justamente me acompañan en esta mañana dos estimados amigos y compañeros de la División Académica de Educación y Artes. Se trata de Víctor Ulín Hernández. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Ángel Valdivieso Cervantes. ¿Cómo estás, Ángel? Un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por aceptar la invitación y por venir a compartir con nosotros el punto de vista desde su experiencia sobre las redes sociales. Se dice que la sociedad se ha reinventado con la irrupción de las redes sociales. Desde su óptica, ¿cuáles son los ámbitos en los que se ha visto más o se ha notado más esta transformación? Bien, Angélica, creo que podría ser demasiado obvio explicarlo, pero no dejamos finalmente de ver dos dimensiones. La primera es en función de la comunicación, la manera en que las redes sociales desde hace aproximadamente 12, 13 años, que es el promedio de antigüedad que tienen, muy reciente, se han vuelto ya el canal preferido de comunicación de la mayoría de las personas. Habemos 7,000 millones de habitantes en el planeta y tan solo una de ellas, Facebook, la de mayor versatilidad y popularidad, concentra alrededor de 1.600 millones de cuentas. Esto significa 2 de cada 5 habitantes del planeta están comunicados a través de redes sociales. AMIPSI, la Agencia Mexicana de Investigación de Internet, en su censo anual dio a conocer recientemente que de 120 millones promedio de habitantes, 63 millones de mexicanos estamos ya incorporados a Internet. Y el año pasado, el censo de 2015, que dio a conocer el año pasado, se reconoce que por primera vez en el censo, el 80% de los internautas reconocieron haber usado Internet como primera necesidad, consultar redes sociales. Entonces, estamos frente a un fenómeno que se ha posicionado en la manera y la conducta de las personas a nivel global, por supuesto en unas naciones con mayor penetración que en otras, pero como el canal favorito para dar a conocer noticias. Si antes esto era a través, y no hablo de noticias de interés público, sino noticias individuales. Vámonos a un ejemplo muy claro. En el pasado era muy difícil que nos enteráramos de quién se había graduado, quién había obtenido su grado universitario, porque era muy reducida y muy selectiva la población que podía salir en los periódicos o se mencionaba en algún medio como la televisión o la radio. Hoy día... Que además tenía un costo, ¿no? Y además tenía un costo. Mandar la felicitación te costaba. Y o dos, tenías que tener muy buenas relaciones en los medios. Claro. Hoy día es increíble cómo hay una graduación, hay 400 graduados y hay 400 publicaciones en Facebook y ahora todo el mundo tiene acceso democráticamente a dar a conocer sus noticias.
Claro, y no solo graduaciones, ¿verdad? Hasta de lo que como. Exactamente. Así es, sí, sí, impresionante cómo ha... Y bueno, tú hablas del ámbito evidentemente comunicativo, pero ¿algún sector en especial de la población podríamos estar diciendo que son los receptores o los participantes predilectos, los usuarios predilectos de las redes sociales? Fíjate, yo ampliaría un poquito más en cuanto al impacto que las redes sociales tienen, Sí. no solamente en la sociedad en términos generales, sino también en el individuo, ¿no? En las instituciones, en las organizaciones. Se ha revolucionado la manera de relacionarse, no solamente de las personas, como hablaba Ángel, ¿no? En términos de comunicación, de interacción, sino también entre las instituciones, entre las organizaciones, ¿no? El tiempo y el espacio, digamos, que se han diluido a partir de que irrumpen las redes sociales y modifican, digamos, que desestructuran lo que ya había y se construyen nuevas formas, nuevas maneras, nuevas estructuras de comunicación, pero también de relación. Y eso cambia, ¿no? Hoy lo comentaban en la introducción, cómo ya las empresas cambiaron su manera de relacionarse con los consumidores, ¿no? Claro. Cómo las instituciones públicas, como las universidades, también tuvieron que cambiar la manera de comunicarse y de relacionarse con los profesores, con los estudiantes, ¿no? Cómo las organizaciones no gubernamentales están utilizando las redes sociales para promover, digamos, sus fines, en este caso altruistas, ¿no? En fin, creo que se ha revolucionado y que se está construyendo creo yo, una sociedad paralela, una sociedad alterna, ¿no? Más que reinventándose, a mí no me gusta mucho el término, yo hablaría más de la construcción de una sociedad paralela, una sociedad alterna. No sé si recuerdas. Alternas a la real, a la que vivimos con el cara a cara, no con el otro, ¿no? Okay. Creo que es lo que se está, porque finalmente también es otro mundo, ¿no? Es otro mundo en el que nosotros otro mundo de relaciones. De relaciones y de vida. De imagen. Y de vida, y de imagen, y en fin, de comunicación, etcétera, etcétera. Creo yo, así lo veo yo, ¿no? Aquí me gustaría agregar, Angélica, cómo tan notorio es justamente la tendencia que en el pasado se establecía que la comunicación tenía una ruta horizontal, es decir, vertical, perdón. Vertical. Significa, eran muy pocos los que daban mensajes y había una población receptiva, prácticamente pasiva, que recibía todos los mensajes. La comunicación a partir de las redes sociales es hoy una comunicación horizontal. ¿Qué significa? Hay inclusive cierto dejo de democracia en el manejo de las redes. ¿Por qué? Porque cualquier persona con una cuenta en Twitter tiene acceso a 140 caracteres, los mismos 140 caracteres que tiene hoy día el presidente Trump, que tendría el jugador de fútbol más conocido del mundo y que tienes tú. Significa la misma posibilidad, tal vez no tengas la misma cantidad de seguidores, pero a veces eso no es obstáculo. Hay un caso peculiar hablando de cómo las redes también lo mismo favorecen, que pueden ser una trampa mortal. Hay un caso en el manejo de redes, hay muchos. Uno de ellos es el de una publirelacionista en Estados Unidos de nombre Justine Sacco. Justine trabajaba como publirelacionista en una empresa editora de revistas y la comisionan a un viaje a Ciudad del Cabo, en África, el 20 de diciembre de 2013. Justine cree que a sus 160 seguidores en Twitter les podía ser cómica una frase que ella publica antes de tomar el avión que durante 11 horas la llevaría hasta Ciudad del Cabo. Ese tweet básicamente era: voy a África, temo contagiarme de SIDA, no, soy blanca. Ella toma el avión, 160 seguidores en Twitter. Su familia, básicamente. Y seguramente los amigos de la secundaria, de la prepa. Cuando ella aterriza en Ciudad del Cabo, era trending topic mundial y había una efervescencia en términos de su tweet que provocó que evidentemente hubiera reacciones demasiado... Claro, la propia empresa, a mitad del vuelo, la propia empresa anunció que aterrizando en Ciudad del Cabo, ella ya no era empleada suya. Y, por supuesto, muchísimas amenazas
y la vida de Yusin Sacco simplemente se desplomó. En este libro de Humillación en las redes de Jon Ronson, es que es un libro que yo recomendaría a toda persona que esté interesada en el tema de las redes, se pueden ver muchísimos casos de esta naturaleza en la que, pensando que nosotros somos tan insignificantes en la red social, probablemente no nos demos cuenta de que podemos detonar el resorte que nos lleva a una conmoción global. Porque hasta octubre de 2013, en Google AdWords, que es un medidor en el que puedes identificar cuántas veces se ha buscado tu nombre, es decir, Angélica Favila en Google, ella no rebasaba las 30 búsquedas, octubre, noviembre. En diciembre llegó a 1.200.000 búsquedas de su nombre. ¿Qué generó? Simplemente su tweet generó toda una tormenta de polémica, porque por supuesto está implícito que es un tuit racista, discriminatorio, totalmente fuera de todo sentido humano en términos de la nueva sociedad a la que pertenecemos. Pero es un ejemplo de cómo no es quién eres, es qué publicas lo que puede hacer que tu tweet o tu post o tu foto en Instagram finalmente tenga una relevancia global. Sí, sin duda lo que nos narras es una de las múltiples experiencias que seguramente de todos, de alguna manera en menor o mayor dimensión nos hemos enterado, cómo estas intromisiones, digamos, autorizadas a nuestra vida personal, a nuestros pensamientos a veces más íntimos, pueden estallar. Y en ese sentido, Ángel Víctor, quisiera llamar su reflexión hacia, bueno, ¿cuáles son, evidentemente, no solo los riesgos, sino los manejos que pudiéramos dar sanos, porque tampoco nos podemos abstener de participar en las redes sociales? No sé si me permiten, les doy unos minutitos para que me ayuden a reflexionar sobre esto. Entre tanto, vamos a un corte y regresamos en unos minutos a Se Dice Qué. ¿Ya? Regresamos a Se Dice Qué, hoy platicando con Víctor Ullín y Ángel Valdivieso sobre redes sociales. Y antes del corte, Ángel nos planteaba una situación alarmante sobre los riesgos, pues casi sin dimensión a los que nos exponemos cuando manejamos o cuando estamos participando de las redes sociales. Y bueno, en el corte seguimos platicando de muchas cosas que seguramente ahorita vamos a tratar de retomar con Ángel, pero nos fuimos con esa pregunta. Para todos estos riesgos, ¿pudiéramos encontrar algunas medidas básicas, algunas consideraciones elementales para evitarlos, para estar resguardados un tanto? Claro, las implicaciones que han tenido las redes sociales en la sociedad, en la familia, en las instituciones, son muy claras, ¿no? Lo comentabas en el caso del Facebook, como no hay un control en el flujo de la información, circula mucha información falsa, ¿no? A la que todos tenemos acceso y a la que todos, incluso en un momento dado, le podemos dar un grado de veracidad que no tiene, ¿no? Y se puede generar incluso una tragedia en una persona que se suicide porque leyó una información equivocada sobre determinada enfermedad, y así como es en muchos casos, ¿no? Creo yo que el gran riesgo es a partir de que desaparecen los mediadores tradicionales, el papá, la escuela, el trabajador, la secretaria, y hay una circulación libre de todo, ¿no? de relaciones públicas, de relaciones humanas, y la información que circula es arbitraria y también es falsa. Se apela mucho a la necesidad de la autorregulación de las propias redes, del propio sistema que las genera, que las produce, porque hasta la fecha, y los mismos creadores lo dicen,
no se sabe hasta dónde va a llegar el impacto de las redes. Y entonces ahí es donde ya tendrían que intervenir esos mediadores tradicionales que antes tenían una presencia muy importante, como el maestro que tiene que educar para que el niño sepa utilizar las herramientas y sepa qué información distinguir o no. La del padre que tiene que estar atento para vigilar que su hijo no entre a estas páginas, aunque ya se pueda bloquear a través de programas específicos el acceso a determinada información. La responsabilidad social de los medios, que tienen que verificar y ser más rigurosos en la información que publican, ¿no? Y disminuir más el afán de ganar un me gusta o un mayor número de retweets. Claro. La del mismo usuario, ¿no? Que tiene que ser responsable desde el momento de compartir o no una información, ¿sí? sin corroborar si es falso o si es cierto, ¿no? O sea, implica a todos los actores que directa o indirectamente intervienen en el uso de estas herramientas que son muy importantes. Claro. Si los riesgos son para los individuos de la misma manera o en mayor medida se asumen los riesgos para las instituciones que tienen y que participan y que usan las redes sociales. Yo te diría, Angélica, que estableciendo el sentido común, las instituciones no son más que personas que elaboran en nombre de un logo y de una denominación. Claro. Finalmente, hay una cierta circunstancia que podríamos finalmente deducir. Las instituciones no hablan, quienes expresan somos las personas. Se entendería que la máxima autoridad de una institución debería ser quien maneje su cuenta de la institución. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, las cuentas de los gobernadores, diputados, del propio presidente, en donde publican una fotografía en donde ellos salen de cuerpo entero, cortando listones, inaugurando obras, y el tuit está escrito en primera persona. Claro. Aquí estoy. Yo me imagino el tipo de selfie con que se toman ese tipo de fotos, porque es engañoso. Queda claro que no lo escribe él, queda claro que no es una fotografía que él se tomó, como lo hacemos el común de los mortales, sino hay un sistema y un equipo que hace finalmente esa labor. Es muy complicado para una institución establecer cuáles son sus políticas de comunicación en redes, porque la red finalmente es eso, somos personas interconectadas con capacidad de expresión, con una condición finalmente interactiva, es decir, si tú publicas y tú me tienes agregado o me aceptaste entre tus amigos, estás sujeto a que yo pueda cuestionar o a que yo pueda celebrar lo que acabas de publicar. Y eso finalmente a las instituciones las pone en entredicho. Suele ocurrir que la gente le escribe a la institución y hay un silencio absoluto de parte de la institución. Y es un poco como tener un buzón de quejas o sugerencias en el que escribes y queda claro que nadie recoge la hojita, nadie lee la hojita. Por eso es un riesgo enorme que una institución tenga una cuenta y no la personalicen. Significa, lo ideal es que se identifique. El maestro Víctor Ulín es el manejador de la cuenta de la división académica X, de modo tal que sepamos que estamos dialogando con una persona, no con un ente al que no le conocemos el rostro, al que no le conocemos la edad y al que se supone le conocemos sus principios y valores porque están establecidos en alguna página, pero finalmente es algo abstracto y es difícil entender con quién hablamos cuando le hablamos al viento. Claro. Pero obligas a las instituciones a ser, creo yo, más responsables, ¿no? Porque el hecho de publicar algo para comunicar algo implica que pasa por todo un proceso de revisión, ¿no? Haya o no un ente, un individuo de por medio, me refiero a la institución como tal, y bueno, hay que ser más responsables en ese sentido. ¿Hay riesgos? Pues sí, porque una institución no está exenta de que alguien pueda entrar al sistema y provocar un conflicto virtual, ¿no? A partir de lo que se publica. O sea, hay esa vulnerabilidad de parte de las instituciones, ¿no? Sí. Agregaría algo. Las redes sociales se han vuelto también una herramienta fundamental para la constitución de la democracia, guardadas las proporciones, porque nos queda claro que las redes por sí solas no están creadas ex profeso para eso. Recordemos el caso del exdirector de la CONAGUA en el régimen federal del presidente Peña. Korenfeld es exhibido en redes sociales por un usuario que fotografía el momento en el que abordan el helicóptero de la institución
para un viaje personal porque se ve que va la familia, llevan maletas. Al final, esta publicación, que es de un hombre que seguramente no tenía ni 10,000 seguidores, acuérdate que Facebook nos permite hasta 5,000 en una cuenta, y sin embargo, como este suceso logró poner en entredicho, primero, el grado de honestidad que imperaba en esa institución. Si el director general de la institución usaba un helicóptero para fines propios, ¿qué no pensamos que puedan establecerse como políticas comunes hacia abajo? Y entonces las redes se han vuelto un espacio que no lo teníamos, el megáfono que nunca teníamos al alcance para poder hacer público y sobre todo hacer oír lo que nosotros sabíamos o creíamos. Aunque no es propiamente una red social, Wikileaks, esta plataforma de Assange, de Julian Assange, es también un ejemplo claro de lo que finalmente Internet en general se supone que puede servir para la humanidad. Transparencia en la vida pública, en las instituciones, y privacidad en los individuos. Y este principio de Julian Assange finalmente lleva a lo que nosotros establecemos hoy. Cada quien en redes, se suele decir, es lo que publica, eres lo que publicas. Cometemos generalmente, o caminamos en el lindero delgado entre las cosas que pueden celebrarse como una publicación y aquellas que pueden causarnos un dolo o un daño que nunca pretendimos, pero que finalmente le causamos a alguien o nos causamos nosotros al no tener conciencia sobre finalmente qué implica subir a una red una fotografía o una opinión. Yo creo que en la medida en que las instituciones, los medios entiendan, por un lado, a las audiencias, a los ciudadanos, a los consumidores, en esa medida se irá fortaleciendo más, ¿no? Y el propósito de esa institución o de esa empresa o de ese medio de comunicación se irá cumpliendo en esa medida y quizás sea menos vulnerable, ¿no? Y eso implica también un cambio en el lenguaje, en cómo nos comunicamos, en cómo nos vamos a tener que comunicar. Antes era de las instituciones y los medios hacia allá, ahora es de la audiencia, del ciudadano hacia este lado. O sea, el tomar en cuenta que ahora ese cambio, esa nueva manera viene de un actor, de un sujeto que antes era el menos tomado en cuenta, ¿no? Era el que menos se tomaba en cuenta. Ahora los cambios, la nueva manera, la nueva forma viene de ese sujeto o de ese actor. Sí, ¿tiene que ver esto, esta multicitada democracia a la que posibilitan las redes sociales con esta forma de vigilarnos entre todos? Sí, yo creo que las redes sociales han, en efecto, democratizado virtualmente el mundo, porque todavía en algunos países existen algunas dictaduras, ¿no? Se coarta la libertad de las personas, pero en países, por ejemplo, del Medio Oriente, las redes sociales fueron fundamentales para liberarlas de gobiernos autoritarios o de dictaduras, más allá de las consecuencias posteriores, ¿no? Que hoy estos países están sufriendo, ¿no?, las consecuencias de guerras civiles como está pasando en Siria. Pero creo que sí ha ayudado a democratizar porque se está dando un diálogo mundial, ¿no?, en las redes, porque hay la posibilidad de intercambiar experiencias, porque hay la posibilidad de mirar cambios de otros países, desde otros países donde todavía esos cambios no llegan, y para alimentar expresiones y aspiraciones individuales de grupos y de sociedades o de países o de estados que aspiran a una mayor democratización en donde viven, ¿no? Y creo que a eso sí se está contribuyendo de una manera muy importante de este nuevo espacio de hacer política, pero también de hacer ciudadanía. Sí. Sí. Yo te diría, veamos el caso en México de este diputado jalisciense, Pedro Kumamoto, que compite contra partidos políticos con presupuesto público, con evidentemente una estructura territorial, humana, política, como la que tiene cualquier partido en cualquier ciudad, y su estrategia la basa en redes sociales, con una cantidad ínfima de dinero, ínfima por no decirte ridícula, frente al presupuesto que tenían los candidatos de partidos, y cómo las redes sociales hacen posible
el triunfo de este joven a partir justamente de mensajes claros, evidentemente de actitudes y actuaciones transparentes, pero además de ideas frescas. Claro. Y, por supuesto, de un pasado que no tiene nada que ver con la tradicional política mexicana, ¿no? He ahí la contribución de las redes. Bien, pues sin duda alguna las redes sociales tienen mucho que comentarse, mucho que discutir todavía. Nos quedan muchas preguntas en el tintero y bueno, yo quisiera comprometerlos para que en una segunda ocasión nos visiten para dar fin, bueno, no concluir, pero sí dar un seguimiento a muchas cuestiones que seguramente se quedan en el tintero. Por mi parte es todo, les espero la próxima semana, que tengan muy buena tarde.